Tiene pocas opciones para conseguir bienes y servicios, siente que paga de más por aquello que compra, no lo tratan bien como consumidor. Hoy aquí en Consumidores Activos vamos a hablar de los monopolios y cómo esos monopolios inciden en el trato a los consumidores. Para ello nos acompañará hoy el economista Eli Feinsack, con quien debatiremos sobre esta importante temática. Mi nombre es Eli Feinsack, soy economista, tengo una maestría en Economía de las Políticas Públicas y soy presidente del Partido Liberal Progresista. La defensa del consumidor es vital. Todos somos consumidores en cualquier país, algunos son productores, algunos son funcionarios públicos, pero todos, absolutamente todos somos consumidores. Las políticas públicas siempre deben estar orientadas a maximizar el beneficio para la mayor cantidad de gente posible y eso solo se logra cuando se pone al consumidor como eje central de esas decisiones. Muchas gracias, don Eli, por acompañarnos aquí en Consumidores Activos en este nuevo formato. Bienvenido. Muchas gracias, Eric. Es un honor y un placer, como siempre, estar aquí en Consumidores Activos y colaborando con la defensa del consumidor. Don Eli, hay una situación que es paradójica. En nuestro país, el artículo 46 de la Constitución establece la prohibición explícita a la existencia y creación de nuevos monopolios. Pero los consumidores nos vemos sujetos todos los días no solo a la permanencia de los que ya existen, sino también a la creación por ley y también de hecho de nuevos monopolios que limitan la posibilidad de los consumidores de acceder a bienes y servicios. ¿Cómo afecta esto a la sociedad? Y lamentablemente, Eric, ese artículo 46 es uno de los más grandes saludos a la bandera que tenemos en Costa Rica, porque no se sostiene, nadie hace que se cumpla. Y cuando se ha cuestionado la existencia de monopolios privados, la Sala Cuarta ha encontrado excusas para mantenerlos, ¿verdad? Entonces, realmente es muy triste. ¿Cómo afecta? Bueno, la propia OCDE, ahora que está de moda, porque ahora ya somos el más nuevo miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en sus estudios sobre Costa Rica, previos al acceso, decían que aproximadamente un tercio de todos los mercados en Costa Rica están protegidos de la competencia, o sea, que no están sujetos a la competencia. Y ellos encontraron que la mayoría de esos mercados son mercados de bienes primarios o intermedios, ¿verdad? Son bienes que no necesariamente van al consumidor final, algunos sí, pero son bienes que se utilizan como insumos en otros procesos productivos. Entonces, por ejemplo, si el azúcar y la leche tienen esquemas monopólicos o cuasimonopólicos que encarecen el producto, eso termina encareciendo todo lo que produce la industria alimentaria, ya no el sector agrícola, la industria alimentaria, que los utiliza como insumos de producción. Entonces dice la OCDE que el impacto es mucho más grande que ese 33%, esa tercera parte de la economía costarricense que está exenta de las reglas de la competencia. Y la misma OCDE dice en su estudio que esto provoca pérdidas de eficiencia, utilización ineficiente de recursos productivos, mala asignación de los recursos productivos, porque al estar protegidos de la competencia se permiten precios más altos y esto hace que se desvíen recursos productivos hacia una actividad que no se produce eficientemente, cuando esos recursos se podrían utilizar en otras cosas, ¿verdad? Y por supuesto, encarecimiento del costo de la vida y encarecimiento de los costos de producción. Y si analizamos cuáles son los problemas que tiene Costa Rica, históricos que venimos arrastrando de muchos años, precisamente los altos costos de producción que le restan competitividad a la economía costarricense y el alto costo de la vida, que es algo de lo que siempre nos quejamos los costarricenses en cualquier encuesta de opinión sobre la situación económica, ¿verdad? Entonces, estos esquemas proteccionistas que facilitan la creación de monopolios, oligopolios o carteles, realmente benefician a muy pocas personas, unos cuantos productores, y perjudican a la enorme mayoría de los costarricenses que somos los consumidores, ¿verdad? Y en artículos, por ejemplo, de la canasta básica, que los más afectados son
los consumidores más pobres, porque todos consumimos arroz, todos consumimos azúcar, todos consumimos leche y frijoles, etcétera, pero las personas entre más pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos a consumir esos artículos básicos. Y entonces son ellos los que pierden una mayor proporción de su ingreso pagando sobreprecios permitidos o facilitados por la existencia de esos monopolios. Pero yo oigo a doña Diala Figueres, ministra de Comercio Exterior, diciendo que prácticamente todo esto se supera con la aprobación de la ley de promoción de competencia, en donde le dan nuevas atribuciones a la Coprocon, en donde los consumidores nos vamos a ver, según ella, profundamente beneficiados del nuevo esquema de la Comisión para Promover la Competencia y que ya ese tipo de cosas no deberían darse. Lamento discrepar de mi amiga Diala Jiménez, y se lo he dicho en persona y lo dije en un foro que me invitaron, donde había varios expertos en los temas de competencia y habían representantes del Ministerio de Comercio Exterior también. La reforma que se le hizo a la ley de promoción de la competencia en Costa Rica fue una reforma cosmética. Las excepciones que existían en la ley anterior, que le impedían a la Coprocom meterse a resolver problemas de prácticas monopolísticas en un montón de mercados, esas restricciones se mantuvieron prácticamente en su totalidad. Tal vez hubo una o dos donde ahora se le permite a la Coprocom meterse cuando antes no podía hacerlo, ¿verdad? Pero básicamente los mercados o los productos donde ya hay monopolios existentes, lo único que puede hacer la Coprocom es hacer estudios y publicar los resultados, con la esperanza de que al publicar los resultados a alguien le dé vergüenza y cambie su forma de actuar, pero no tiene diente, no tiene músculo, no tiene capacidad o potestad de impedir esas prácticas monopolísticas. No hay castigo por esas prácticas monopolísticas en una serie de mercados que están expresamente excluidos en la ley. Lo que sí se logró con esa ley es darle una nueva estructura a la Coprocom. De lo que podemos estar asegurados es de que ahora vamos a tener comisionados muy bien pagados para seguir haciendo lo mismo que hacían los comisionados mal pagados de antes. Ahora, en ese sentido, es claro que en Costa Rica hay una gran resistencia a eliminar los monopolios públicos y privados. Incluso ahora con esta emergencia del COVID fuimos testigos de un resurgimiento de opiniones favorables hacia una institución que creíamos totalmente desfasada, como en el caso de FANAL, en donde algunos sectores la proclamaron como la gran salvadora de la salud pública, y esto hace que sea cada vez más difícil entrarle al tema de la apertura de los monopolios. Hablemos de los públicos. Ahora todavía con mucha más razón abrir los monopolios privados que por su naturaleza y su poder económico son todavía más difíciles de entrarle. Sí, para uno como economista es verdaderamente frustrante que la discusión en Costa Rica aún gire en torno a si los monopolios son buenos o malos. A nivel mundial existe consenso de que los monopolios son malos, producen resultados ineficientes, producen precios más altos, producen restricciones a la cantidad que se produce, con lo cual salen perjudicados los consumidores por todas partes. Hay menos producto y es más caro, ¿verdad? Yo estoy dando un curso de introducción a la economía en una universidad privada, y decidí usar como libro de texto el libro de Paul Krugman. Paul Krugman es un economista premio Nobel de Estados Unidos, muy conocido por sus posiciones de izquierda dentro del espectro político gringo. Pero usted se lee el libro de texto de Paul Krugman y por todas partes él dice: los mercados son eficientes, únicamente se justifica la intervención gubernamental cuando los mercados fallan. Y la discusión en Estados Unidos entre los economistas de izquierda y los economistas de derecha es si cuando se detecta una falla del mercado realmente es porque falló el mercado o el mercado falló por regulaciones gubernamentales. Y entonces los que están más a la izquierda son más propensos a encontrar que son fallas del mercado, y los que están más a la derecha son más propensos a encontrar que son fallas del Estado, ¿verdad?
pero existe un consenso básico de que los mercados funcionan, de que los mercados son eficientes, tanto entre los economistas de izquierda como entre los economistas de derecha. Y dentro de ese concepto de que los mercados funcionan, también existe un consenso incluso más fuerte entre los economistas de Estados Unidos, entre la izquierda y la derecha, de que los monopolios son absolutamente nocivos para la economía. Y aquí en Costa Rica, de pronto le aparecen a uno economistas que se autodenominan alternativos, heterodoxos y gluten free, y sostienen las nociones más erradas que no tienen ningún sustento en la teoría económica, y lo hacen sin sonrojarse, no se les arruga la cara cuando dicen las tonteras que dicen, porque hay que decirlo así, ¿verdad? Y entonces en Costa Rica aún estamos en el siglo XVII discutiendo si los monopolios sirven o no sirven. En el mundo avanzado, en el mundo industrial, qué sé yo, hay un consenso desde el siglo XVIII de que los monopolios son malos. Y hay un consenso desde el siglo XVIII de que los mercados funcionan, de que los mercados son eficientes, ¿verdad? Entonces, el nivel de la discusión de Costa Rica es del siglo XVII. Es realmente lamentable. Y sin embargo se justifica desde el punto de vista del empleo. Vamos a ver, si vemos la multitud de estudios que hay, por ejemplo, en el tema arrocero, en donde sobran estudios que demuestran lo perjudicial que ha sido para los consumidores la forma en la cual se desarrolla el mercado, en donde vemos la aplicación de medidas de salvaguarda para el tema azucarero, etcétera. Cuando se justifican las exclusiones a los tratados de libre comercio, por ejemplo, en el caso de papa y cebolla, que son los tradicionales, siempre se justifica en términos del empleo. Es que hay que salvar los empleos. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo explicarle a los costarricenses que en realidad nos encontramos ante una falacia? Es una explicación muy difícil de hacer, pero ciertamente hay que hacerla, ¿verdad? Cuando usted sostiene empleos creados artificialmente en industrias que no son eficientes, está condenando a esos empleados o a esos pequeños agricultores o lo que sea, para conservarles su empleo, los condena a la pobreza permanente. Porque son industrias de muy poca productividad y entonces no hay manera, cuando usted es poco productivo, no hay manera de incrementarle sus ingresos de una manera compatible con el desarrollo de la economía. Y por eso es que vemos que el sector agrícola de Costa Rica, cada vez más los pequeños agricultores se empobrecen más, ¿verdad? Y se sostienen sus puestos de trabajo con políticas intervencionistas del gobierno que distorsionan el mercado, pero son personas que básicamente tienen un nivel de vida de subsistencia, que no tienen posibilidades de superarse haciendo lo que están haciendo, pero les hemos metido por medio de la política pública la idea en la cabeza de que tienen que dedicarse a la agricultura por el resto de la vida. Si nosotros analizamos históricamente, hace 30 o 40 años, y lamentablemente no sabía que la conversación se veía por aquí y no tengo el dato, pero hace 30 o 40 años, probablemente el 40 o 50% de la economía costarricense era agrícola. Hoy en día anda por el 6% o menos del Producto Interno Bruto de Costa Rica y no nos estamos muriendo de hambre. Con ese 6% podemos garantizarle a la población costarricense la cantidad y calidad de alimentos que necesita. Por supuesto, producimos una parte e importamos otra parte, ¿verdad? Pero el punto es, no estamos forzados a preservar el sector agrícola de acuerdo a una foto de 1970 o de 1870. Lo que tenemos que garantizar es que a los productores agrícolas les demos todas las herramientas que necesitan para poder mejorar su eficiencia, poder mejorar su productividad, para que entonces tengan mejores márgenes de ganancia y puedan tener mejores niveles de vida, en vez de preservarlos congelados, como digo, en 1980
o 1940. Ahí es donde está el error de la política agrícola de Costa Rica. Otra de las justificaciones que tienen quienes propugnan por mantener este tipo de monopolios es que no hay cama para tanta gente. Y recuerdo el caso de Riteve, donde nos dicen, bueno, es que sencillamente no hay espacio para más competidores, tiene que mantenerse una única empresa y como esa ya está, entonces mejor que siga indefinidamente brindando de forma monopólica el servicio. ¿Es cierto que no hay cama para tanta gente en Costa Rica por ser un país pequeño? Ese es un cuentazo marca diablo. Veamos Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país eminentemente agrícola. Allá en el medio de la nada, una isla lo que le queda más cerca, o sea, el pedazo de tierra que está más cerca de Nueva Zelanda debe estar como a 5 horas en avión, ¿verdad? Y ellos tenían históricamente toda clase de protecciones a su sector agrícola, ¿verdad? En los años, no recuerdo si fue 80, creo que en los años 80, que tuvieron una crisis financiera como tuvimos también en Costa Rica, y el Estado dejó de estar en capacidad de brindar las protecciones y los subsidios que le daba al sector agrícola y eventualmente desmantelaron todo ese sistema de proteccionista que tenían. Y se causó un gran temor de que esto iba a ser el fin de la agricultura, de que muchísimos agricultores iban a morir en el intento, que no iban a poder continuar con su actividad. Y todos los estudios que se han hecho posteriormente demuestran que aproximadamente el 1% de las fincas desaparecieron. O sea, el 99% de los finqueros lograron sobrevivir. Y hoy en día Nueva Zelanda es uno de los países con mayores niveles de productividad en toda su producción agrícola. Tienen fronteras abiertas, pueden importar y exportar lo que se les ocurra, ¿verdad? No tienen esas protecciones y si uno habla no con la Asociación de Consumidores, la asociación o la Cámara de Productores Agrícolas de Nueva Zelanda, ellos le pueden mandar a un representante para venir a hablar a cualquier país del mundo para tratar de convencernos de que lo mejor que le puede pasar a los productores agrícolas es precisamente abrir los mercados. Es un cuento eso de que no hay cama para tantos. Países incluso más pequeños que nosotros tienen mercados abiertos en productos o en servicios donde nosotros tenemos los mercados cerrados o restringidos y tienen más proveedores que nosotros y tienen precios más baratos. Aquí siempre nos han vendido el cuento, por ejemplo, Eric, de que este es un mercado muy pequeño y ya estamos hablando de un producto que va de salida, ¿verdad? Que es la gasolina, el petróleo. Siempre nos han vendido el cuento de que este es un mercado muy pequeño, de que si aquí hubiéramos abierto el negocio a la competencia, realmente no hubiera llegado competencia porque el mercado se monopoliza naturalmente porque es muy pequeño. Estas son teorías económicas superadas en los años 70 del siglo pasado, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica seguimos creyendo esas teorías, porque hay economistas, ojo, yo fui a la universidad en los años 80, y como en aquella época no existía internet y las cosas no eran tan inmediatas como ahora, nosotros estudiábamos en los 80 con textos de los años 70 y leíamos artículos de revistas profesionales de los años 70. Entonces, hay muchos colegas míos de mi época de la universidad que lo único que estudiaron fue el desarrollo de la economía hasta 1980, digamos. Y a partir de ahí siguen desarrollando. Welmer Ramos estudió en la universidad, es un par de años mayor que yo, ¿verdad? Pero se quedó con esa noción de la economía de los años 70 y sigue creyendo en eso. No se siguió formando, no siguió complementando su educación para darse cuenta de que la economía ha evolucionado enormemente, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, seguimos defendiendo esa noción de que cuando el mercado es pequeño hay una tendencia natural a monopolizarse. En Panamá, que es un país más pequeño, la población de Panamá que anda por 4 millones, un poco menos, nosotros tenemos 5.100.000 personas, en Panamá tienen el negocio gasolinero abierto y tienen 3 o 4 empresas distribuidoras de combustibles, digamos, al por mayor.
En la telefonía, Panamá abrió telefonía, no sé exactamente ahora cuántos operadores tienen, ¿verdad? Aquí seguimos insistiendo en la ficción de que el mercado está saturado con 3 operadores y no abrimos, no declaramos como debe de ser el mercado en competencia para que el que quiera pueda llegar a meterles competencia a los 3 gigantes que tenemos, que son Movistar, Claro y Colby, ¿verdad? Entonces seguimos aferrados a teorías económicas superadas, pero superadas hace 50 años. Y eso nos lleva a actuar con desprecio por el conocimiento científico, el conocimiento económico, defendiendo teorías que hoy en día no tienen pies ni cabeza. No es cierto. Deberíamos de abrir los mercados que tenemos monopolizados y aún si no llegan nuevos competidores, el solo hecho de que está abierto el mercado representa una amenaza permanente para el productor monopólico de que al no haber barreras, en cualquier momento alguien podría entrar. Y eso obliga al productor monopólico a comportarse de una manera diferente que cuando no tiene la amenaza de la competencia. Porque cuando no tiene la amenaza de la competencia, la Dos Pinos, ¿qué hace? Produce aquí leche y sus derivados lácteos, etcétera, y los vende en Guatemala o en Panamá más barato de lo que lo vende aquí en Costa Rica, porque no tiene esa amenaza de la competencia. No es un mercado 100% monopólico, no, hay unos pequeños competidores, pero la Dos Pinos debe controlar 65-70% de ese mercado, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Y se beneficia de protecciones arancelarias que impiden importar productos lácteos porque son demasiado, bueno, se importa un poquitillo, pero se importa producto gourmet, ¿verdad? Se importan quesos y ese tipo de cosas, pero realmente no en la línea en la que se competiría con la Dos Pinos, ¿verdad? Entonces la Dos Pinos no enfrenta una competencia real. Hace un par de años, ustedes están al tanto del asunto, se le impidió a Lala traer leche producida en Nicaragua a Costa Rica con medidas no arancelarias, ¿verdad? O sea, Lala producía la leche en Nicaragua, pagaba el arancel, traía su leche a Costa Rica y competía con la Dos Pinos. Y se le impidió seguir trayendo la leche hecha en Nicaragua. ¿Qué hizo Lala? Se vino a comprar una fábrica aquí en Costa Rica, a establecer una operación aquí en Costa Rica, ahora produce leche aquí en Costa Rica, pero no compite con Dos Pinos. Ahora se beneficia de los aranceles que tenemos. Entonces yo creo que Lala ahora está ganando más plata, está produciendo en el mercado local con la eficiencia que ellos saben que tienen y se benefician de ese arancel de importación que impide que entre competencia más barata, entonces se le pegan a la Dos Pinos en precio y no hay una competencia efectiva en el mercado. Entonces, hay que abrir los mercados, hay que eliminar todas las barreras de entrada y esa amenaza de que cualquiera puede entrar en el mercado en cualquier momento hace que los productores se comporten con mayor respeto y consideración a los consumidores. Cuando nosotros planteamos este tipo de temas, Eli, siempre nos salen a nivel gubernamental con el famoso tema del equilibrio. Es que hay que tener un equilibrio entre, de alguna manera, quienes se ven beneficiados de este tipo de esquemas y el consumidor. Pero al final de cuentas el equilibrio pues no funciona como tal. Siempre es el equilibrio, ¿verdad? La justificación. Bueno, el equilibrio al que se refieren los funcionarios públicos es un equilibrio político, donde ellos lo que equilibran es su necesidad de tener gente pudiente, contenta, protegida, porque esos son los que financian campañas políticas. Claro. ¿Verdad? Ese es el equilibrio que ellos están buscando. No es un equilibrio entre productores y consumidores. Y esta es la razón por la que tenía yo la computadora aquí, para poder hablar de esos equilibrios. El caso de Laica es espectacular, ¿verdad? Laica, la Liga Agrícola Industrial de la Caña, es una asociación creada por ley que se supone que reúne a todos los productores de azúcar y los productores de caña. Y hagamos la diferencia. El productor de caña es un agricultor, el productor de azúcar es un industrial que agarra la caña y la convierte en azúcar. Productores de azúcar, o sea, industriales, hay 12 o 13 en el país.
La inversión necesaria para establecer un ingenio es de varias decenas de millones de dólares, no es cualquier jetas el que abre Claro. un ingenio. Por otra parte, productores independientes en el país hay alrededor de 8,000, si no me equivoco. Entonces, ¿qué dice la ley de la ICA? La ley dice que la ICA va a distribuir la cuota de producción entre los productores, ¿verdad? Y entonces dice que los ingenios tienen la obligación de comprar el 50% de lo que ellos procesan a los productores independientes. Y entonces uno dice, uy, qué bonito. Están haciendo que los industriales grandotes le compren el azúcar a los productores independientes, que usualmente son pequeños y medianos. Lo que pasa es que después uno se pregunta, a ver, le tienen que comprar, si yo produzco 1,000 toneladas de azúcar, tengo que comprarle a los cañeros suficiente caña para producir 500 toneladas de azúcar. ¿Y de dónde sale la caña para producir las otras 500 toneladas? Si le tengo que comprar solo el 50%. Bueno, lo producen los propios industriales, porque los industriales son cañeros y azucareros a la vez, ¿verdad? Entonces, la famosa solidaridad de pronto empieza a oler a pescado podrido, ¿verdad? Ya no es tan solidaria la solidaridad, es más bien asegurarse de que los pequeños productores cañeros tengan de qué vivir, pero no puedan progresar, porque solo les van a comprar el 50% de la capacidad de procesamiento de los ingenios. Y el otro 50% lo producen los propios ingenios. Entonces tenemos una situación en la que el industrial produce el 50% de la caña, procesa el 100% de la caña y comercializa el 100% del azúcar. La ICA define los precios que se le pone, los precios a todo nivel. La ICA define qué precio se le paga al cañero cuando entrega el azúcar. Y entonces uno de los trucos que utilizan es que se le establece una cuota al productor cañero. Si usted vende la cuota, le pagan, ahora no recuerdo los precios, digamos que 200 colones por kilo, ¿verdad? No me hagan caso, el número no es exacto, pero entonces digamos 200 colones por kilo. Pero si usted se excede de la cuota, si usted produce más de su cuota, entonces el kilo excedente ya no se lo pagan a 200, sino que se lo van a pagar a 110. Y entonces es ruinoso para usted. Entonces, a usted como productor, la señal que le están dando es, no produzca más. A mí me interesa que usted se mantenga chiquitico toda la vida. Y entonces, al mantenerse chiquitico, garantizan que mantenga un nivel de subsistencia, pero que no pueda progresar. Entonces, la solidaridad de la ICA es una solidaridad que beneficia a 12 o 13 ingenios, y cada día son menos porque los ingenios cooperativos están quebrados. Los ingenios privados, que son 9 o 10, a esos les va bien, ¿verdad? Entonces, es una solidaridad que enriquece a los dueños de los ingenios enormemente y mantiene a los productores agrícolas, a los productores cañeros, en un nivel de subsistencia que no les permite progresar. Si eso es solidaridad, realmente estamos mal en este país. Finalmente, don Eli, en un par de minutos, ¿está preparado Costa Rica para romper este tipo de monopolios de manera rápida, eficiente y hacer más libre el mercado? En estos momentos no, y menos con gobiernos de izquierda que son defensores de estas teorías desfasadas del siglo pasado y de hace 2 siglos también. Sin embargo, Eric, y lamentablemente, ya hablando del entorno que estamos viviendo hoy, con la pandemia, con la situación económica tan precaria que ya tenía Costa Rica antes de la pandemia y que se ha agravado, no estamos muy lejos de recibir un golpe importante en la economía costarricense. Y ese golpe puede darse de muchas maneras, es difícil predecir exactamente cómo, ¿verdad? Pero si seguimos por el camino por el que vamos, por ejemplo, el riesgo del default, que es que el gobierno deje de pagar su deuda, es un riesgo latente e inminente. Y esa es la razón por la cual el gobierno en este momento ya está hablando de negociar con el Fondo Monetario Internacional, claro, porque reconocen, aunque no lo digan públicamente, que ya no tienen plata para pagar, para honrar su deuda.
y para eso necesitan al Fondo Monetario Internacional. Y entonces, si se logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se van a tener que tomar medidas de ajuste estructural porque el Fondo Monetario Internacional las va a exigir. Y probablemente algunas de esas medidas involucren ruptura de monopolios, introducción de la competencia en un montón de mercados. Y si no se logra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el país cae en esa situación de impago de la deuda, se nos desata una crisis económica igual o peor a la de los años 80. Y en esas condiciones, y cuando estemos noqueados en el suelo, no nos va a quedar de otra más que volver a llamar al fondo y decirle, bueno, ahora sí, papi, venga, rescáteme. Y papi lo que va a decir es, bueno, antes yo le había pedido a usted unos ciertos compromisos, pero como ya ahora usted se desmadró, ya está absolutamente consumido, como que fuera el hijo drogadicto, ya usted está absolutamente consumido por las drogas, tuve que ir a levantarlo del caño, ¿verdad? Entonces ahora ya las condiciones son otras y son más duras. Y entonces igual por algún lado va a venir la necesidad y la obligación de tener que abrir mercados. La misma membresía en la OCDE en algún momento va a empezar a pesar, porque la OCDE viene señalando que Costa Rica necesita romper esos monopolios. Así que no estamos preparados emocionalmente en el país para hacerlo, pero creo que no está tan lejano el día en que lo tenemos que empezar a hacer. Muchísimas gracias, Eli, por acompañarnos. Un placer, como siempre, Eric. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimos éxitos a consumidores activos. Les deseo la mejor de las suertes en este nuevo formato. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy.